Esta noche nos acompaña la licenciada Mariela Coranti. Ella es bióloga, profesora en ciencias biológicas y magíster en educación en ciencias experimentales. Toda una experta para charlar con nosotros esta noche sobre este tema, así que le damos la bienvenida a la licenciada Mariela Coranti. Muy buenas noches, Mariela. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, un placer tenerte en mi programa y esta noche el tema de hoy es la ciencia. Bueno, vamos al informe y a la vuelta estamos aquí conversando con nuestra invitada de hoy. La ciencia llega a la escuela. La población necesita de una cultura científica y tecnológica para aproximarse y comprender la realidad contemporánea, para adquirir habilidades que le permitan desenvolverse en la vida cotidiana y para relacionarse con su entorno, con el mundo del trabajo, de la producción y del estudio. La enseñanza de la ciencia favorece en niños y jóvenes el desarrollo de sus capacidades de observación, análisis, razonamiento, comunicación, etc. Permite que piensen y elaboren su pensamiento de manera autónoma. Además, construyendo su cultura científica, el niño desarrolla su personalidad individual y social. Vivimos en una sociedad en que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en el sistema productivo y en la vida cotidiana en general. Parece difícil comprender el mundo moderno sin entender el papel que las mismas cumplen. La población necesita de una cultura científica y tecnológica para aproximarse y comprender la complejidad y la globalidad de la realidad contemporánea, para adquirir habilidades que le permitan desenvolverse en la vida cotidiana y para relacionarse con su entorno, con el mundo del trabajo, de la producción y del estudio. Por lo tanto, ya no es posible reservar la cultura científica y tecnológica a una élite. La sociedad ha tomado conciencia de la importancia de las ciencias y de su influencia en temas como la salud, los recursos alimenticios y energéticos, la conservación del medio ambiente, el transporte y los medios de comunicación, las condiciones que mejoran la calidad de vida del ser humano. Es necesario que amplios sectores de la población, sin distinciones, accedan al desafío y la satisfacción de entender el universo en que vivimos y que puedan imaginar y construir colectivamente los mundos posibles. Y después de ver el informe, ahora sí es momento de comenzar con la charla de hoy. Licenciada, la curiosidad, ¿es un contenido que se puede enseñar? En realidad, los niños naturalmente son curiosos. Desde siempre somos curiosos, Desde siempre, ¿no? somos curiosos y de edades tempranas ni hablar. La curiosidad en realidad, más que enseñar, hay que despertarla o hay que promoverla, hay que hacer ¿Se puede incentivar? ¿Podemos incentivar? Sí, podemos incentivar a que se despierte, a que de algún modo aparezca la curiosidad en ellos. Pero naturalmente los niños son curiosos. Hay un estudio que en realidad en los últimos años ha sido mucho más, se ha publicado mucho más insistentemente en esto, que los niños nacen con algún tipo de pensamiento científico rudimentario. Ya lo traen. Sí, esto es relativamente nuevo. Este estudio sostiene, en las palabras de Melina Furman, este estudio sostiene que hasta los 6 o 7 años los niños siguen desarrollando ese pensamiento científico y que el techo es cuando cumplen 6 años. Por eso sostenemos que es tan importante antes de ese tiempo y durante toda la escuela primaria promover el aprendizaje de competencias científicas o habilidades científicas, porque los niños están en pleno desarrollo de su pensamiento. Ahora bien, no solamente hay que pensar que la escuela es el único lugar donde se despierta la curiosidad, tenemos que pensar la responsabilidad que tenemos los padres en despertar la curiosidad de los niños. Y al respecto de esto, me gusta muchísimo cómo lo aborda precisamente Melina. Dice que los padres seríamos un poco los decisivos en los niños a la hora de establecer el vínculo del niño con el conocimiento, que
que es algo que se teje a cotidiano y que es algo que es tan importante que si lo lográramos hacer o lo lográramos promover, el niño, este hijo que tenemos, con el tiempo seguramente tendrá placer de vincularse con el conocimiento. ¿Y de qué manera, por ejemplo? Sí, hay un ejemplo cotidiano. Un ejemplo cotidiano, cuando ellos nos hacen preguntas. La idea sería no responder directamente a la pregunta. Por ejemplo, el ejemplo que cuenta Melina es de uno de sus mellizos que había visto una lombriz en el patio y que le preguntaba a la mamá si esa lombriz respiraba bajo la tierra y cómo lo hacía. Entonces Melina cuenta que ella, lejos de responderle cómo respiraba, lo movilizó a que sacaran las lombrices, la pusieron arriba de una mesa, las vieron, las midieron, la miraron con una lupa, fueron a leer, buscar libros y ver sobre las características, y allí surgieron más preguntas. Es decir, abrir un espacio de placer al buscar nuevas ideas y al sentirse que el niño las va construyendo él solo, porque en realidad la mamá lo que va haciendo es lo va guiando. Otra de las formas es de qué forma conversamos con nuestros hijos cuando tenemos lecturas de cuentos, promover que los niños se pongan en el lugar de los personajes de los cuentos, qué sentirían ellos, hablar de la autora, dónde vive la autora de ese cuento. Por ejemplo, si la autora vive en el litoral, bueno, ¿por qué la autora habló tanto de los pájaros en ese cuento? Porque seguramente vive en un espacio donde hay muchos pájaros. Y sobre todas las cosas habla, como una de las sugerencias, que no elogiemos a nuestros hijos cuando hacen las cosas bien, no solamente, o sea, si bien nos podemos elogiar sobre todo el esfuerzo que puso para hacer bien las cosas, porque el esfuerzo tiene que ver con el proceso que hizo y con la autonomía que tuvo a la hora de hacer esto de conocer una nueva idea. Mariela, la enseñanza en la primaria y en la secundaria es muy reproductiva y enciclopedista. ¿Cuál es el rol del docente para romper con esta metodología? El rol del docente es un rol protagónico, o sea, fundamental, ¿no? Fundamental, o sea, tiene, el docente tiene la magia para lograr que el aprendizaje suceda de otra forma. Lo que ocurre es que nosotros lo que vemos, yo como formadora de docentes, como parte activa de un instituto de formación docente, lo que vemos es que los docentes que están en ejercicio hacen un montón de esfuerzo para lograr trabajar con las clases de ciencias, pero no disponen de herramientas didácticas muchas veces para trabajar de formas diferentes. Entonces ellos sienten que... Para que sea más didáctico, Para que sea más didáctico, no disponen muchas veces de las herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Muchos docentes que trabajan con mucha pasión y que les gusta y que dejan gran parte de su vida allí adentro, sienten una inmensa frustración de ver que no han podido despertar la curiosidad en estos niños. Y tiene que ver con una propuesta que hoy por hoy está más discutida en todos los medios, sobre todo los medios de investigación, en esto de que el maestro que está en el aula hay que acompañarlo para generar nuevas estrategias de trabajo, y más que sacarlo a hacer talleres o capacitación, que vengan tutores y que ingresen a las escuelas y que acompañen a los docentes en la construcción de una nueva forma de enseñar las ciencias. Eso por un lado, y después la responsabilidad de los institutos formadores docentes, o sea, la mirada que imprime un instituto, o sea, una formación en ciencias. Y con respecto a esto quiero aclarar algo que me parece valiosísimo marcar. Cuando uno recibe las alumnas, sobre todo digo alumnas porque la mayoría son alumnas, cuando uno las recibe, ve en ellas una situación de miedo, de angustia, de temor. Algunas expresan que no les gustan las ciencias, algunas son alumnas recién recibidas, que recién salen de secundaria. Entonces uno empieza a analizar sus vivencias anteriores, les pedís que te cuenten, y claro, tiene que ver con una enseñanza donde en los primeros años se ha trabajado escasamente las ciencias naturales. Vos mirás los cuadernos y hay poco trabajo de ciencias. En los últimos años seguramente que hay, pero son en parte enciclopedista, en parte son atomizados, a veces se toma el criterio de trabajar un mes sí y un mes no.
Entonces cuando retoman algún contenido de las ciencias es como que están fuera de carrera. Imagínate, como que por ahí no se le da la importancia que debería. Claro, sí. Pensá vos si tomáramos un conocimiento de matemática y lo trabajáramos así, un mes sí y un mes no. Es impensado. Bueno, sí, impensado. Eso ocurre con las ciencias naturales. Inclusive hay escuelas donde trabajan mucho menos. Entonces, cuando llegan a los espacios de los terciarios, las chicas llegan con una cierta angustia que es natural y que tiene que ver con esto de no haber podido disfrutar del aprendizaje de las ciencias. Entonces, los que estamos en la formación de estos docentes, tenemos que deconstruir toda una vivencia que traen y tardamos mucho tiempo, es decir, hay que posicionarlas en un lugar donde sea placentero aprender las ciencias y donde se sientan merecedoras de entender los conceptos y las habilidades que te da la ciencia. Entonces, muchas veces los institutos no terminamos de formar como quisiéramos nuestros docentes porque los tópicos que trabajamos en ciencias son una locura, la cantidad, el diseño curricular es muy grande, entonces uno si bien elige conceptos clave, la tarea es muy grande y siempre nos quedamos con esta sensación de que hablábamos recién de que tendríamos que haber hecho algo más. Falta un poquito, ¿no? Nos falta tiempo, en los institutos terciarios nos falta más desarrollo con ellas, sí. Mariela, citaste a la especialista Melina Furman. Sí. Ella asegura que hay una epidemia de elementitis. Sí. Que es enseñar todo por partes sin tener en cuenta el todo, y de sobreitis, que es aprender sobre la cosa, pero sin la experiencia sobre la cosa. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, esos dos términos que acuñó Melina son muy oportunos realmente. Y para explicar un poquito esto, quiero primero hacer una diferencia que es valiosa, que todos lo tengamos en cuenta. Ciencia es como una moneda que se tiene que mirar con dos caras. Una cara de la ciencia son los conocimientos puros que han sido formados a lo largo de la historia, que se han ido construyendo y que formaron un cúmulo de teorías y de leyes. Por un lado, eso se enseña si está la crítica actual que decimos, ¿para qué se enseñan esos conocimientos si está la información, si estamos tan invadidos de información? Ocurre que la escuela en ciencias sigue siendo necesaria, porque esa información no se puede interpretar si no le damos un marco conceptual que nos permita interpretarla, que nos permita descubrir a qué se refiere esa información. No es solo googlear. No es solamente googlear. Podemos googlear sobre el virus de la hepatitis, sobre el virus de la gripe, podemos googlear sobre compuestos tóxicos que hoy tenemos en el campo, podemos googlear sobre los satélites, o podemos tener información, pero si no podemos tener un marco de referencia para analizarlo, no lo podemos utilizar. Y el conocimiento que no se puede utilizar es un conocimiento muerto. Entonces la idea es que la cara de esa moneda que tiene que ver con el producto, que son los conocimientos, se tienen que aprender de una forma progresiva en la escuela primaria. Primero vamos desde las ideas más pequeñas a las ideas más grandes, de las ideas descriptivas a las ideas más exploratorias o explicativas. Y ese final de las escuelas nos permiten armar ideas generales que después, esas ideas generales que uno termina construyendo a lo largo de la formación primaria y obviamente que después añadimos en el secundario, nos permite mirar el mundo con un ojo más científico. Y pongo un ejemplo acá. ¿Qué nos permite? Que cuando yo mire una manzana, mire en una manzana un fruto igual a todos los frutos que hay en la naturaleza. Cuando yo tomo a un niño de primer grado que la mira la manzana y analiza la manzana. A lo largo de la escolaridad lo que nos permite justamente es formar ideas generales sobre todos los frutos, y yo miro la manzana como uno de los tantos frutos, y entender la función de un fruto que alberga la semilla y que va a dar un nuevo ser vivo después. Es decir, poder con esos marcos de referencias que uno arma, con esas ideas generales, darle sentido a toda una realidad natural. Y por otro lado, la otra cara de la moneda, y acá es lo que me interesa, que habla mucho Melina Furman, es el proceso. Entender las ciencias como un conjunto de conocimientos que se lograron a través de algunas habilidades o destrezas o de competencias para aprender. Entonces, la propuesta es colocarlos a los niños en posición de
aprender habilidades o procedimientos que tengan que ver con alguna competencia científica. Y tiene que ver con aprender a pensar mientras estamos conociendo. Adquirir algo así como ella lo llama autonomía intelectual y a su vez placer por aprender, que yo me pueda generar una pregunta, que yo pueda hacer gestiones como docente, que ellos puedan generarse preguntas, que ellos puedan diseñar alguna estrategia para corroborar esa pregunta, que ellos puedan pensar en una experiencia que no necesariamente tiene que ser una experiencia de laboratorio, puede ser una experiencia para realizar en clase, como por ejemplo tomarnos el pulso. Cuando estamos corriendo o cuando estamos quietos, comparar las diferencias que se observan, que ellos diseñen el modo que lo pueden hacer, cómo van a recoger los datos y cómo van a relacionar después esa idea que obtuvieron con la pregunta inicial que se hicieron. Es decir, lo que se propone es un enfoque que Melina lo llama enfoque por indagación en acción, que es uno de los tantos enfoques con los que se puede trabajar en ciencias, pero tiene la virtud, este enfoque, de colocar a los niños como ejecutores ellos mismos y promotores de su propio aprendizaje. Y en este rol, el docente es una guía. Una guía que establece de antemano el concepto que quiere trabajar. Es decir, no es que libremente vamos a decidir, bueno, hoy a ver cuál es el interés que tienen los niños. No, yo tengo en claro qué conceptos quiero ir trabajando y qué experiencias me pueden ayudar para trabajar esos conceptos. Entonces yo propongo trabajar esa experiencia en el aula, que insisto, no tiene que ver con laboratorio siempre, no tiene que ver con la cosa manual y no tiene que ver con experimentar sí o sí en forma mecánica. La ciencia está en todo, podemos concluir que la ciencia está en todo. Sí, la ciencia está en todo. Cuando vos decís recién esto de elementitis o sobreitis, es cuando trabajamos una ciencia fragmentada y enciclopedista. Hoy trabajamos algo de cuerpo humano, mañana trabajamos algo de magnetismo y pasado trabajamos algo de ecosistema. Entonces, cuando pasan los años, vemos que esos aprendizajes, que inclusive muchos de ellos no han tenido oportunidad de ser trabajados de esta mirada problematizadora, han quedado estancos en los esquemas de pensamiento de los niños y han quedado como fragmentados. Entonces no tiene una mirada del todo. El porotito, la germinación del poroto. Sí. ¿Quién no lo hizo en el colegio? Bien, pero la germinación del poroto, a ver si te acordás, Analia, cuando nos proponían hacer la germinación del poroto, nos traían la receta. Es decir, nosotros no lo planteábamos como una posibilidad de ver cómo lo podíamos hacer. Sí, es verdad. La alternativa del germinador del poroto es decir, bueno, ¿cómo podríamos hacer para ver cómo crece una semilla? ¿Cómo podríamos hacer para verla? ¿Cómo podríamos hacer para que su brote lo pudiéramos ir viendo y ir dibujando en el tiempo cómo se va transformando? Entonces, darle alternativas de instrumentos, o sea, como un vaso, si le ponemos agua, bueno, ¿cómo podemos hacer para ponerle agua? Si le podemos poner un poquito de algodón, un papel secante para que filtre, es decir, que ellos sean los promotores a la hora de buscar una respuesta a la pregunta de ¿cómo puedo hacer para ver que el poroto está germinando? Mariela, como para ir terminando la nota, ¿por qué es importante enseñar ciencia en la escuela? Es importante enseñar ciencias porque entendemos que aprender ciencia tiene que vincularse con una forma placentera de tomar contacto con el conocimiento. Aprender ciencia tiene que de algún modo darnos esta autonomía intelectual que en realidad no es más que una forma de pensar autónoma y que nos permite en el día de mañana no sé, tomar decisiones o pensar en cómo resolver una situación cotidiana. Es decir, no solamente trabajamos en ciencia en la escuela para pensarlos en futuros científicos, porque no todos los niños que egresan van a ser científicos. Muchos niños no van a trabajar en el área de ciencias y sin embargo el pensamiento científico, la competencia o la habilidad de preguntarse y de buscar formas de encontrar respuestas es una habilidad que después como adulto se traduce en un pensamiento autónomo en una sociedad donde nos permite ser un poco más libres. Bueno, concluimos entonces que ciencia es fundamental. Bueno, muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos con más Proyecto Educativo después de la pausa.